El tema de hoy es el río de Dios. El río de Dios. Es muy importante que tú lo entiendas, lo que significa el río de Dios, y lo vamos a estar explicando, lo vamos a estar desarrollando. El río de Dios es el tema, y vamos a ir al Salmo 46. El salmista nos dice en el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río, ahí está el versículo 4, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Que Dios bendiga esta porción de su escritura. Hoy, al ministrar sobre este río sediento en sus vidas, es mi deseo que se decidan a decir estas palabras. Hoy es mi día, hoy es mi día. Bueno, ahora estamos terminando el día de hoy, pero hoy es mi día. Mañana cuando te levantes, hoy es mi día. Cuando tú pienses en Dios y pienses en el río, repite esas palabras. Hoy es mi día. El Salmo es uno de los libros más grandiosos en la palabra de Dios. Es el primer himnario de la tierra. David escribe unos salmos tremendos ahí, sabemos. Los 150 salmos que encontramos en el libro de los salmos son de alabanza. Fueron compuestos en alabanzas. Lamentablemente no todos se pueden cantar o se cantan en las iglesias hoy en día, pero son salmos de alabanza. Y esto nos muestra a nosotros la importancia de la música con respecto a la adoración de nuestro Dios. La música fue creada para alabar a Dios, para adorar a Dios. Es tan importante entender que esos 150 salmos alaban el nombre de Jesús. Uno piensa que ¿por qué se nombra Jesús en esos cantos? Y la música del mundo encierra espíritus extraños. Por eso en este tiempo que vamos a entrar en Halloween, la música del mundo, aunque tú no lo quieras creer, parece música alegre, música movida, parece música también de Dios, pero se ha degenerado eso, se ha tergiversado lo que es de Dios y se lo ha puesto en las manos de Satanás, porque la música de este mundo encierra espíritus extraños. Tú lo puedes ver que cuando ponen una música del mundo, los cuerpos ya se mueven de una manera completamente diferente. El libro de los Salmos es un libro de adoración que glorifica el nombre de Jesús y también es uno de los libros más grandes de profecía que se encuentra en la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el Salmo 46 es un salmo profético. Es un salmo profético. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Una vez más, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dice, habla en presente. Es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles que estamos pasando ahora. Por tanto, ahí viene la parte que el Señor nos anima y nos dice, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turnen sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río, ahí está, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Acá, este salmo se cree que el profeta Isaías escribió estas palabras. A veces le damos todos los salmos a David y eso no es verdad, eso no es correcto. El profeta Isaías se cree que escribió estas palabras y es muy posible que el profeta Isaías escribe las palabras con respecto a los asirios, que en aquel tiempo eran dirigidos por Sanaquerib. Si usted conoce un poco de la historia, Sanaquerib con su poderoso ejército vino contra Jerusalén para destruir al pueblo de Dios. Por eso este salmo viene a enfatizar y a animar al pueblo de Dios. Y combatió al rey Ezequías de Judá. O sea que sitió a Jerusalén, arrasó con Babilonia tras varias resueltas contra su dominio. Pero recuerda esto, que la palabra de Dios nos dice que sin que ningún israelita levantara espada, escudo y lanza, el Señor dice que envió a un ángel y en una noche mató a 185.000 asirios, con solo un ángel. ¿Te imaginas si Dios manda un ángel acá y mató 185.000 asirios? ¿Qué poder tenía un ángel de Dios?
en ese momento. Y eso nos dice que si un ángel puede encargarse, vamos a hacer un poco de estadística, ¿verdad?, de 185.000 demonios, entonces ¿cuántos más millones de ángeles de Dios pueden encargarse de los demás? Tremendo, ¿verdad? Hay poder en la sangre de Cristo, gloria a Dios. Ahora, cuando el rey de Asiria, dice la historia, vio esto, sintió mucho miedo y dice que huyó, se escapó a un país con los soldados que habían quedado vivos, habían quedado muy pocos, casi nada, y se escapa. Y Jerusalén estaba a salvo. ¿Y qué hizo Jerusalén? Empezó a celebrar. Eso es lo que nos dice el Salmo. Nosotros los cristianos debemos estar todo el tiempo celebrando a Dios, no estar apesadumbrados o tristes o en congoja o en desesperación o en temor, sino celebrando a Dios. ¿Y qué pasaba ahí en Jerusalén? La gente se subía a los techos de las casas para ver dónde se habían ido los asirios. ¿Qué pasó con los asirios? Se asustaron. Cuando el pueblo de Dios alaba a Dios ocurren cosas maravillosas. Y eso es lo que la iglesia necesita, alabar a Dios. Porque cuando uno alaba a Dios ocurren cosas maravillosas. Dice que se subieron al techo para ver dónde se habían escapado los asirios. Pero ¿sabe una cosa que vieron desde el techo? Los israelitas, solo cadáveres. ¿Se imagina si un ángel solo mató 185.000? Cadáveres. O sea que no hay nada en su vida que sea más grande que Jesucristo. Dice gloria a Dios, decimos amén, aleluya. Él puede encargarse de tu enfermedad. Jesús puede encargarse, es el médico divino. Jesús puede encargarse de sacarte ese desánimo que tienes encima. Jesús puede encargarse de sacarte o de librarte de la pobreza física, pobreza espiritual y material también. También Jesús puede encargarse de librarte de tu rebelión, porque hoy estás quizás rebelde, ¿no? Y Él puede encargarse de cualquier cosa que el enemigo traiga en contra tuyo. Él puede encargarse, Él es Dios todopoderoso. O sea que Jesús puede encargarse. Por eso el Salmo, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aquel que puso las estrellas en el cielo, lo limitamos. Aquel que dio las órdenes al mar que se sujete, lo limitamos. Aquel que dijo hágase la luz, y la luz se hizo, muchos de nosotros lo limitamos pensando que Él no tiene poder, pero sí Él tiene todo poder. Dios es nuestro amparo, y repítelo, y nuestra fortaleza es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En cualquier tipo de tribulación que tú ahora te encuentres, Él es el amparo y la fortaleza que tú necesitas. Se llama Jesús. Si Él puso las estrellas en el cielo y las nombró a cada uno, a una de ellas, Él puede encargarse de cualquier situación que tú estás atravesando. Ahora, yo los miro, quizás a ustedes hoy, no los puedo ver, espiritualmente los estoy mirando, y veo soldados de Jesucristo. O sea, dile al que está al lado tuyo, ponte listo para pelear. Eres un soldado de Jesucristo. Eres un soldado de Jesucristo. El Señor, o sea, el Señor Jesús, no le importa cuán joven o viejo sean ustedes, Él quiere soldados para el ejército. Para Jesús no hay viejos, no hay de la tercera edad, no hay de la cuarta edad, somos todos soldados, y eso es lo importante. Isaías está también exponiendo algo acerca del arrebatamiento de la iglesia. Isaías se refería a Senaquerib, pero también a ese arrebatamiento que va a llegar dentro de poco. El Señor va a venir a buscar a su iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero y después todos nosotros, los que estemos vivos, seremos trasladados al aire y vamos a encontrarnos con el Señor. Isaías se refería a eso. Muy próximamente la trompeta de Dios va a sonar y nos vamos a ir de esta tierra. Que se quede el coronavirus. ¿Con quién se quiere quedar? No con la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Ya estamos en una pretribulación. Lo que estamos viendo ahora con mascarilla todo el mundo, que parecemos ladrones, asaltantes. No, esto es una pretribulación. Todavía no es la tribulación, pero ya va a llegar la tribulación. Pero déjame decirte, los verdaderos cristianos no vamos a pasar por la tribulación. La iglesia de Jesucristo va a partir a las nubes y se va a juntar con el Señor.
y después vamos a regresar con Él a la tierra. Vamos a regresar, dice la palabra, vestidos de blanco, cabalgando sobre caballos blancos. El Señor va a venir, no va a montar en un asno, va a venir en un caballo blanco, como dice la palabra de Dios. Y siendo parte de ese ejército que va a descender del cielo, vamos a tener el privilegio de ver a Jesús montado en ese caballo blanco. Ah, sí, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que solamente nosotros, la Iglesia de Jesucristo, va a tener ese privilegio. Por eso, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Lo tienes que repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Me recuerdo cuando tenía 17 años, yo monté un caballo, la primera vez que monté un caballo cuando tenía 17 años, ¿y qué pasó? Como no sabía cabalgar, me arrastró en medio de piedras, no me maté, no me mató el caballo ni las piedras, porque Dios tenía algún propósito en mi vida y todavía estoy acá. Y esto me ocurrió cuando tenía 17 años. Así que cuidado con montar un caballo sin saber hacerlo. Cuando monté un caballo blanco junto a Jesús, ese no me va a tirar. Seguro que no, porque el Señor va a estar al lado mío. Y ese caballo blanco va a venir con Él. ¿Qué tal si lo montamos juntos, verdad? Quiero entrar en una exégesis. ¿Qué significa una exégesis? Significa explicar algo. Eso es una exégesis. Y el salmista nos dice, Dios es nuestro auxilio en las tribulaciones. Y yo quiero explicar eso también. Es nuestro amparo, fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Y por qué quiero indicar o iniciar con esa palabra tribulación? Porque tribulación significa peligro. Es una prueba difícil. Tribulación es un peligro, es una prueba difícil. Significa una situación de extremada angustia. Una aflicción o estado de angustia, queriendo decir que algo o alguien ha venido contra uno, que enemigos se han levantado. Bueno, siempre se van a levantar enemigos contra uno, ¿verdad? Alguien está peleando contra uno y uno se encuentra en una extrema angustia. Pero sabemos que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero tenemos enemigos, se levantan y vienen a pelear contra nosotros. Y uno se encuentra en esa etapa de sufrimiento. La Biblia no promete una vida sin pasar por el Calvario. Si Jesús fue al Calvario, queridos hermanos y amigos y amigas que nos están viendo, si Jesús fue al Calvario, entiende que tú y yo también debemos ir al Calvario. No va a pasar esta vida sin tener esas pruebas difíciles, que a veces no queremos tenerlas, ninguno de nosotros, pero sí necesitamos ir al Calvario. Cada uno de nosotros tenemos un Calvario en nuestra vida que estamos atravesando. Y tú dirás, pastor, ya no aguanto ese Calvario. Bueno, es un sufrimiento temporal, es una prueba temporal que Dios permite para probar nuestra fe. El Calvario va a llegar a tu vida. El Calvario ya llegó. El Calvario va a llegar a mi vida. Nuestra nación está en problema. Nuestra nación está pasando un Calvario. Estados Unidos está pasando un Calvario. La noticia que tuvimos hoy con lo del presidente Trump es una noticia muy triste. Es un principio de dolor. Es un calvario, es un sufrimiento. La nación está ahora en expectativa, está sufriendo toda la nación. La generación de los años 50 les ha fallado a toda la juventud. Por eso tenemos la juventud que tenemos ahora. La generación de los años 50 les ha fallado. Nosotros les hemos fallado a la juventud hoy en día. Fallado en lo político, le hemos fallado en lo social, le hemos fallado a la juventud en lo eclesiástico, le hemos fallado a la juventud en lo económico y para lo peor le hemos fallado en lo espiritual. Por eso tenemos la juventud que tenemos hoy en día rebelde. Por eso tenemos una sociedad que sale a reclamar y a clamar derechos humanos y salen a pelear. ¿Por qué? Porque nosotros, los que ya tenemos 60, 70, 80 años, 50 años atrás, nosotros hemos perdido de proclamarle a la juventud la verdad de Jesucristo. Y hoy tenemos una juventud que heredó de nosotros lo peor. Por eso lo malo se le dice bueno y lo bueno se le dice malo hoy. En líneas generales, todos estamos atravesando por tribulaciones.
Todos estamos atravesando por tribulaciones. ¿Y qué va a pasar? Va a llegar un momento en su vida, en mi vida, que uno va a parecer que el mundo se está despedazando. Así yo lo veo el mundo, así lo vemos todos. Parece que el mundo se está partiendo en dos, se está despedazando. Hoy la juventud vive en hogares rotos, se salen de los hogares, quieren vivir solos, no quieren vivir con papá y mamá, no quieren someterse a reglas que los hogares, que los padres establecen en los hogares. No quieren. Entonces la juventud se sale. Quizás muchos jóvenes hoy se encuentran con un familiar alcohólico o drogadicto, y muchos jóvenes crecieron, es muy posible, con algún padre alcohólico o una madre violenta. ¿Y cuántos padres abandonaron la responsabilidad como padres y dejaron a sus hijos criarse con el mundo? En esa generación nuestra de atrás hemos dejado que el diablo se meta. Nosotros somos medios culpables de tener esta sociedad que estamos teniendo hoy en día. ¿Y por qué los jóvenes se cortan, se laceran? Porque no le ven sentido a la vida. No le ven sentido a la vida. Y como los hogares que tienen tampoco reflejan que hay felicidad en los hogares, los jóvenes se cortan, se laceran, se quieren suicidar. Entonces el Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro propio auxilio en las tribulaciones. Pero también Juan, el Evangelio según San Juan 10:10, nos advierte de algo y dice: el ladrón, hablando de Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. O sea que acá vemos algo importante también en la palabra de Dios. Y este texto es una señal de que sí vamos a tener problemas. Estamos teniendo problemas y vamos a tener problemas, porque Pablo dice: el Dios de este siglo, Satanás, acá lo dice, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esa es la obra satánica de los últimos tiempos. Y este texto es una señal de que sí vamos a tener problemas, de que sí vamos a pasar por tribulaciones. Pero gracias a Dios, el verso dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Sí va a haber peligros, sí vamos a pasar por problemas, pero la palabra no puede mentir. Tenemos un Dios que pelea por nosotros. Él es nuestro amparo, es nuestro escudo, es nuestra fortaleza. ¿Qué significa amparo? Amparo significa un lugar de seguridad. Dios es un lugar, uno se cubre bajo la seguridad con el Espíritu Santo, bajo la protección de Dios. O sea que amparo significa un lugar de seguridad, amparo significa un lugar de protección, y amparo significa un lugar de seguridad, protección y anhelo que uno quiere estar debajo del amparo de Jesús. Qué tremendo es esa palabra, ¿verdad? Significa que no importa cuánto Satanás, el diablo, sople, él no puede destruir la casa de Dios. La casa de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Por más que el diablo sople, por más que el diablo quiera hacer la obra que él quiera hacer, él no puede tocar este templo, esta casa de Dios que es templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay una cerca alrededor de cada hijo de Dios. Tú no la ves, pero hay ángeles. Los ángeles de Dios, dice, acampan alrededor de cada uno de nosotros. O sea que eso equivale que Dios pone una cerca de ángeles alrededor de nosotros para protegernos de los ataques del enemigo. Van a haber problemas, pero Dios es nuestro amparo. El Dios que tiene el mundo en sus manos es el amparo que necesita Estados Unidos. Algo más dice el Salmo. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Déjeme darle un ejemplo. Si usted se queda en el freeway, su carro se le queda en el freeway, usted puede llamar al AAA, si puede, tiene socio y es miembro del AAA. Pero ¿sabe cuánto le tarda? Mínimo media hora, a veces tarda una hora en llegar a auxiliarlo a usted en un freeway o en cualquier lado que se encuentre. Pero si usted llama a Jesús, Él llega al instante. Él no es el AAA, Él es todo. Ahí dice que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. O sea, no llames al AAA, llama a Jesús en ese momento, porque Jesús está al instante que usted lo busca. Entonces, no acudas al AAA, acude a Jesucristo. Jeremías 33 lo dice: clama a mí
y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo está diciendo el profeta Jeremías. ¡Qué tremendo! Clama, clamar, 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 clamar a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quizás esta noche te vas a dormir, en tu cama empieza a clamar. Quizás sueñes algo, clama, clama, clama. Te levantas a la mañana, clama, 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 clama. Recuérdate que este versículo es muy importante. Clamar a Dios para que Él responda. ¿Y qué nos enseña? Cosas grandes y ocultas. Esa fe es algo de lo que no vemos, pero sabemos que llega. Eso nos enseña Jeremías. No la conocemos, pero la esperamos. Así que tenemos que clamar. Pronto auxilio significa ya jamás te dejaré. Eso significa pronto auxilio. Tremendo, ¿verdad? Y el autor a los Hebreos dice 13:5, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Qué significa eso? Eso significa que no importe la situación en que andemos, el Señor andará con uno. Él no nos deja ni nos desampara. ¿Cómo funciona la Trinidad? A veces pensamos, ¿existe la Trinidad? No sé. ¿Cómo funciona la Trinidad? Bueno, la Trinidad, Dios el Padre, está cuidando de nosotros. Jesús, Cristo, camina con nosotros y el Espíritu Santo está en nosotros. Diga gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo funciona la Trinidad? De esa manera. Ahora el Espíritu Santo, el Consolador, está en nosotros. La verdad y misericordia sigue con los soldados de Jesucristo y estamos rodeados de una gran nube celestial que camina con nosotros. No la vemos, pero allí está. El Señor tiene demasiado invertido en nosotros. Él tiene demasiado tiempo invertido en ti para que tú te pierdas. Escucha, Jesús tiene demasiado tiempo invertido en nosotros para dejar que su barca se hunda. No, un momentito. Dios es nuestro pronto auxilio, dice la palabra. Él está, aunque tú no creas o no lo veas que está presente, Él llega. Él llega a tiempo y no fuera de tiempo. Él nos avisa antes de que ocurran las cosas y no después que ocurran. O sea, Él es nuestro pronto auxilio. Él está, aunque tú no creas que esté presente, Él está. Y cuando tengas la espalda en contra de la pared, ahí viene el pronto auxilio. Cuando todo el mundo se haya alejado de ti, ahí llega el pronto auxilio. Cuando tu madre y padre, como dice el Salmo, te abandonen, ahí llega el pronto auxilio. Cuando problemas ocurran en tu matrimonio, ahí llega ese pronto auxilio. Déjame decirte que la vida cristiana no es fácil. ¿Estás entendiendo? No es fácil. Muchos enemigos uno tiene a lo largo del peregrinaje cristiano, del andar cristiano. Y esos enemigos, escucha que esto es importante, un día fueron tus amigos, pero te traicionaron, te dejaron. Me alienta el salmista cuando el salmista dice, ahí viene el Salmo 46, del río, de sus corrientes, alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Me gusta la estatua de Jesús que se levanta en Río de Janeiro, como diciendo, este es mi mundo, pero abajo hay un río. Mira, Jesús ahí en la estatua, allá arriba, qué hermoso que es eso, qué panorama hermoso, ¿verdad? Él está con los brazos abiertos y Él lo dice, ahí lo estoy diciendo, este es mi mundo, pero te está diciendo, pero abajo hay un río. Recuerda, Jesús está hablando de ese reino milenario, del reino milenario. Vamos a estar 1000 años con el Señor. Ese milenario, un reino venidero. Y esta es una palabra profética diciéndote de lo que hay por venir. Escucha, iglesias. Escucha, iglesia. No. Escucha, mi hermano, mi hermana. Cosas grandes están por venir. Cosas grandes están por venir. El salmista lo dice. Hay un gran río. Hay un río cuyas corrientes alegran a la ciudad. Mira que salmo, ¿no? Tremendo, tremendo. Dios le estaba leyendo a Isaías, le estaba llevando al futuro, hasta el reino milenario. O sea, jamás hemos estado más cerca de ese reino milenario de lo que estamos hoy en día. Yo estaba hablando con un hermano semana pasada y le estaba diciendo, 50 años atrás había más fe en la iglesia. Claro que había más fe en la iglesia. 50 años atrás había más manos que se levantaban
para aceptar a Cristo? Seguro que sí. 50 años atrás yo veía personas llegar al altar, llegaban al altar, lloraban, ¿verdad? Cuando nosotros nos convertimos hace 44 años atrás, las personas llegaban al altar, llegaban llorando, quebrantados. Había más fe. Pero ahora la palabra dice, el Señor cuando va a venir ahora, en su venida, en su segunda venida, dice, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Hallaré fe en la tierra? La pregunta que yo te hago, ¿cómo está tu fe hoy en día? ¿Está como las de 50 años atrás? Yo quisiera haber vivido esos 50 años atrás. Mire, los que se murieron 50 años atrás no pasaron por el coronavirus, no pasaron por esta etapa tan difícil que estamos pasando nosotros. Se murieron en paz. Ellos sabían que se iban con el Señor, estaban tranquilos. Ahora a nosotros nos toca la peor parte. O sea, jamás hemos estado más cerca de ese reino milenario de lo que estamos hoy en día. El arrebatamiento de la iglesia está pronto ante nosotros. Ezequiel vio ese río. Ezequiel vio ese río. El profeta, Ezequiel 47, es una historia muy larga. La voy a leer, no importa. La voy a leer porque el tiempo me lo permite. Ezequiel 47 dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de lo que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Esto me hace acordar del canto, ¿verdad? A ti también. Midió otros 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río, que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, uno y otro al lado, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, descenderá el Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá, esas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en ese río. Versículo 10 del 47 dice, y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Tremendo lo que está diciendo la palabra de Dios. Tremendo lo que está mencionando aquí Ezequiel vio ese río que comenzó a fluir. Ezequiel vio ese río que comenzó a fluir. Y después dice que se separa en dos. Una parte fluirá hasta el mar Mediterráneo, la otra parte fluirá hasta llegar al mar Muerto. Y dice que vivirá todo lo que entrara en ese río. Escuche, hoy en día el mar Muerto no tiene vida, por eso el mar Muerto. No hay nada verde a su alrededor, pero escuche esto. En el momento que Dios toque ese mar que estaba muerto, lo va a llenar de vida. Esto es profecía, ¿verdad? Ese río de vida que fluye en nosotros hace al ciego lo hace ver, al cojo lo hace andar, y al cautivo lo libera de la opresión, de esa prisión, de esas cadenas.
O sea que hay un río de vida que corre por nuestras venas. Versículo 9 dice, toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos ríos, vivirá, mire usted, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá de estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en ese río. Y el versículo 12, y junto al río, lo estoy repitiendo porque esto es importante, y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Aleluya. Porque dice, sus aguas salen del santuario. Dios mismo mandará esas aguas del santuario. Hay vida en el río, queridos hermanos. Hay vida en el río. El agua en la Biblia es un símbolo del Espíritu Santo. Hay vida en las aguas, hay vida en el río, hay vida. Dice, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Estoy tan contento, no solo de ser pentecostal, sino de haber metido no solo un dedo, sino todo mi cuerpo en el agua. Cuando uno se bautiza en el nombre de Jesús, ahí muere todo allí dentro de las aguas y uno nace de nuevo para glorificar el nombre de Jesús. O sea, no te avergüences si te llaman aleluya, no te avergüences si te dicen que eres pentecostal, al contrario, te metiste en el río con Dios y Dios te va a bendecir. Esa es una profecía tremenda de Ezequiel que está para nosotros en el día de hoy. Recuerda, como dijimos al principio en el Salmo, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que Dios te bendiga y que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida espiritual. Voy a estar orando, pidiendo la unción del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo sobre tu vida, en el nombre poderoso